Bueno, por la gracia del Espíritu Santo, hermanos, seguimos estudiando esta obra alegórica del puritano John Bunyan, El progreso del peregrino. Como ustedes recordarán, la vez pasada vimos a nuestro peregrino tener un encuentro con Apolión, quien representa a Satanás. Y en ese encuentro vimos que la humildad de cristiano, al reconocer su pecado, más aparte la confianza en la misericordia y la bondad de su rey, dice que desató una rabia en Apolión. ¿Por qué? Porque Apolión, hermanos, es el enemigo del rey. Él está decidido a destruir a aquel que busque la gracia y la misericordia de Dios. Esta es la verdad de la guerra espiritual en sí. Pero hoy día vamos a continuar la narrativa, pero muy brevemente, hermanos, vamos a contemplar la batalla que surgió después de ese encuentro con Apolión. La vez pasada vimos el encuentro, hoy vamos a ver brevemente la batalla. No sé si recuerdan, pero en uno de nuestros devocionales, ya hace un tiempo pasados, cuando Cristiano llamaba a la puerta, dice que lo vimos experimentando el peligro de los dardos de fuego del enemigo. Era el castillo de Belcebú que estaba frente de la puerta. Dice que alzaba dardos de fuego a todos los peregrinos que llegaban a la puerta. Bueno, ese tema ya lo vimos. Pero en esa ocasión vimos que fue buena voluntad quien lo agarró y lo metió adentro para evitar que fuera alcanzado por las flechas. Pero en esta ocasión va a ser diferente. En esta ocasión él lo va a tener frente a frente. Así que no voy a leer, hermanos, la porción que corresponde a la batalla dicha, pero de alguna manera ya hemos abundado mucho en el tema, no lo veo necesario. Aparte es una sección muy extensa, tiene muchos detalles, pero sí me gustaría solamente brevemente tocar algunos de ellos, animándolos, claro, si pueden leer esta parte del progreso del peregrino, la batalla con Apolión. Entonces leemos que en la batalla dice que Apolión lanzó su primera flecha apuntando al corazón de Cristiano, con la intención de sembrar dudas sobre el amor que él sentía por su rey y señor. Ahora es importante resaltar, hermanos, que nuestro peregrino, él ya estaba listo para la batalla. ¿Recuerdan? Recuerdan que en el palacio llamado Hermoso, él fue vestido varias veces para la guerra espiritual. Incluso él fue instruido por los demás santos de la realidad de la guerra espiritual. Y es exactamente lo que hacemos aquí cada domingo. Somos instruidos domingo, miércoles, sobre una guerra espiritual en la que estamos. Y bueno, continúa la narrativa y dice que Cristiano resistió el primer dardo de fuego con el escudo de la fe. Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, así es como tienta Satanás al pueblo de Dios, con flechas de fuego que pretenden consumir con deseos engañosos. Por eso la fe en las promesas de Dios es un escudo que cubre todo nuestro cuerpo. Bueno, este tema también ya lo vimos, pero eso nos ayuda a vencer las tentaciones. Miren lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 6 vemos la importancia de la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que la fe, hermanos, es la que nos induce a creer en Dios. Pero desafortunadamente cedemos a la tentación del enemigo cuando creemos que lo que nos está ofreciendo el enemigo es mejor que lo que Dios ha prometido. La fe también, hermanos, nos recuerda que aunque el cumplimiento de la promesa de Dios a veces no es visible para nosotros, Dios es fiel a su palabra. Por eso cuando Satanás intenta acosarnos con dudas, con tentaciones, la fe reconoce el engaño y apaga las flechas del enemigo. Miren, hermanos, cuando Satanás nos acusa, la fe nos recuerda que Cristo es el Señor, que somos santificados en Él, que somos redimidos en Él, que somos justificados y que no hay condenación para nosotros. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Continúa la narrativa y dice que Cristiano retrocedió, que cayó y que soltó su espada. Y que mientras Apolión observaba que Cristiano estaba débil, tirado, dice que prosiguió su obra con ímpetu. Es decir, arremetió contra Cristiano con toda su fuerza y con toda su furia. ¿Por qué? Porque Satanás, hermanos, él no cede a su ataque con aquellos que quieren resistirlo.
no hay misericordia ni compasión en Satanás. Es precisamente cuando los peregrinos sufren caídas terribles y sueltan la espada que Apolión tiene su mayor ventaja. Nos hallamos en mayor debilidad en la batalla espiritual, hermanos, cuando soltamos la espada, que es la palabra bendita de Dios. Aquí la importancia, hermanos, nuevamente, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. La importancia de andar en el Espíritu, porque la batalla es diaria, mis queridos hermanos. Y dice que no fue hasta que Cristiano se fortaleció con el poder del Señor y sostuvo de nuevo la espada de doble filo que cambió el curso de la batalla. Hermanos, la espada es nuestra arma ofensiva por excelencia. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra tanto da liberación a su pueblo como destrucción a los que se oponen a Dios. En otras palabras, nosotros derrotamos al enemigo, hermanos, cuando recordamos y afirmamos verdades de la palabra de Dios. Miren esta verdad de recordar, de afirmar la palabra de Dios. Miqueas 7:8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Aquí el profeta Miqueas, advirtiendo a sus enemigos que no se regocijaran por su condición, porque aunque cayeron, se levantarán, y aunque moraron en tinieblas, Jehová será su luz. Sí podremos ser derribados ahora, pero no es por mucho tiempo, hermanos, pues Dios nos levantará. Y ahora miren cómo lo vemos esta misma verdad en la doctrina. Romanos 8 del 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores, hermanos. No olvidemos esto. Por eso el poder llamar a Dios Padre es un privilegio. Miren, hermanos, Dios no escatimó a su propio Hijo unigénito, sino que lo entregó para que nosotros, los pecadores, de esta manera pudiéramos tenerlo a Él. Éramos sus enemigos y Dios nos adoptó como sus hijos. Nos dio su Espíritu para poderlo llamar Abba Padre. Así es como depositamos nuevamente nuestra confianza y el amor en la misericordia de nuestro Rey. Así es como recordamos y afirmamos la bendita palabra de Dios. Así fue como lo hizo nuestro peregrino, recordando, acordándose de lo que la palabra dice. Y dice que la batalla concluyó así. Y dicho esto, Apolión desplegó sus alas de dragón y emprendió la huida, de modo que Cristiano no volvió a verlo por un tiempo. Ven, hermanos, es exactamente como nos dice la bendita palabra que dice que va a pasar. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, someternos a su palabra, resistir al diablo y él huirá de vosotros. No hay otra forma, debemos resistir al diablo por medio de su palabra, porque es la palabra la que nos guiará a estar en contra de los engaños de Satanás. Hay que tratar con Satanás como lo que él es, un enemigo derrotado. Ahora, esta palabra resistir que vemos en Santiago viene de dos palabras griegas, estar en pie y en contra. El pastor Santiago nos está diciendo que estemos de pie en contra del maligno. Satanás huye por la resistencia del creyente. ¿Por qué? Porque el deseo de resistir al diablo, hermanos, no proviene de nosotros, proviene del Señor. Y la autoridad es por lo que hizo Cristo en la cruz. Y aunque lo resistamos, hermanos, claro, con la ayuda del Espíritu Santo y los medios de gracia que tenemos, y aunque Él vuelva de nuevo y ostiente de nuevo, nosotros le seguiremos resistiendo y Él seguirá siendo vencido. Ese es el trabajo del cristiano. Si estamos en Cristo, hermanos, Satanás puede luchar contra nosotros, los creyentes, pero no nos puede vencer. Muy bien, con esto concluimos, hermanos, esta parte de la alegoría del Valle de la Humillación. Hemos dicho anteriormente que el Valle de la Humillación representa esos momentos que nos enfrentamos cara a cara con la realidad del pecado remanente en la carne. Somos humillados cuando vencemos nuestro orgullo y reconocemos que necesitamos la gracia de Dios y que no aportamos nada que pueda hacernos dignos de su favor. Todo lo que tenemos
Todo lo que podemos ofrecer es nuestro propio pecado y nuestra necesidad de la gracia y de la misericordia. En sí, ¿saben algo, hermanos? Este valle de la humillación, y que ya lo hemos visto por varios estudios, puede y debería de ser agradable para nosotros. No simplemente debería ser un momento de prueba, un momento de aflicción, sino también puede ser agradable. ¿Por qué? Porque es un lugar, porque es un momento donde podemos descansar en su misericordia y nos nutrimos de su fortaleza y de su gracia. Cuando nos humillamos ante Dios, hermanos, es que nuestra disposición se ajusta, por así decirlo, para recibir su misericordia y gozarnos en ella. El Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Lo dije una vez, que muchas veces el sufrimiento, como las pruebas, es la vara amorosa, es la amorosa disciplina de Dios para bendecirnos con obediencia en el desarrollo de su palabra. Pero cuando nos olvidamos de las promesas, hermanos, y de las misericordias de Dios, cuando el orgullo o el pecado nos invade, es que nos volvemos vulnerables a las artimañas de Satanás. Y de aquí pudiéramos sacar una aplicación. Cuando por la gracia de Dios salimos del valle de la humillación, o de una batalla difícil, o de una prueba difícil, como quieran ustedes ponerle, y gracias a la palabra de Dios y a la oración nos sentimos renovados, recordemos, hermanos, al Señor Dios Todopoderoso, quien consumió su salvación mediante su sangre derramada y su cuerpo quebrantado. Nuestras heridas son sanadas, fueron sanadas, hermanos, por las hojas del árbol de vida. Apocalipsis 22, del 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Las hojas del árbol de la vida representan la vida espiritual y la paz que disfrutamos cuando estamos en Cristo, cuando confiamos en Él, cuando descansamos en Él y cuando esperamos en Él. El estar en la batalla espiritual, hermanos, en sí nos enseña el valor de aferrarnos a la palabra de Dios. Siempre hay que relacionar esas palabras, batalla espiritual, aferrarnos a su palabra. Y a medida que continuamos nuestro peregrinaje, hagámoslo con la espada desenvainada, hermanos, siempre listos con las escrituras en la mano. La importancia de recordar para obedecer. Y al final, igual que cristiano, por la gracia saldremos victoriosos del valle de la humillación, por causa de haber confiado en la verdad y en el poder de Dios. Así que pongamos en práctica, hermanos, esa enseñanza que hemos visto de Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Pongamos nuestra fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y en la identidad que tenemos en Él, dado que Cristo nos ama y estamos unidos a Él. Y cuando nos unimos a Él, hermanos, somos más que vencedores. Esto me recuerda al himno 45 que escribió Martín Lutero. Aunque estén demonios 1000 prontos a devorarnos, no temeremos, pues Dios sabrá cómo ampararnos. Muy bien. Entonces, la alegoría continúa y leemos que Cristiano sale del valle de la humillación para inmediatamente caer en el valle de sombra de muerte. En resumidas palabras, hermanos, el valle de sombra de muerte ilustra esos otros momentos en que nos sentimos abrumados por la prueba y por el sufrimiento y por el pecado, por supuesto, ya sea de nuestro o ya sea de los demás. Es cuando empezamos a sentir confusión. Es cuando llegamos a tener esos pensamientos de temor, confusión, de duda respecto a la bondad y al amor de Dios. Y lo primero que se nos viene a la mente es que Dios nos ha abandonado. Eso es lo que representa el valle de sombra de muerte. Y de igual manera, hermanos, no vamos a abundar en él, pero en sí, esta desesperación que Cristiano experimentó en el valle de sombra de muerte no es más que otra manera en que Satanás ataca al pueblo de Dios. Como lo dije anteriormente, hermanos, ya hemos hablado mucho de este tema, simplemente vamos a continuar. Muy bien, entonces voy a leer ahora la lectura del progreso del peregrino, comenzando en el capítulo 6. Vamos a estar hablando de Fiel, un nuevo personaje que vemos en la alegoría. En lo personal es una de las partes más hermosas que yo puedo ver aquí, pero leo para ustedes. Después de todo esto,
nuestro peregrino llegó a un ascenso que había sido levantado para los peregrinos, para que los peregrinos pudiesen desde él descubrir más camino. Habiéndolo subido, vio muy delante a Fiel y dándole voces le dijo: espera y andaremos juntos en el camino. Fiel miró hacia atrás, oyó un nuevo llamamiento de cristiano y contestó: no, está en peligro mi vida, pues viene detrás de mí el vengador de sangre. Esto molestó algo a Cristiano, pero haciéndose un gran esfuerzo, pronto alcanzó a Fiel y aunque le pasó, y así en el último llegó a ser el primero. Entonces se sonrió, vanagloriándose por haberse adelantado del hermano, pero no mirando bien por dónde pisaba, de repente tropezó y cayó y no pudo levantarse hasta que Fiel llegó a socorrerle. Bueno, ya que nuestro peregrino, hermanos, ha atravesado el valle de sombra de muerte, los otros valles que hemos visto, leemos que llega a otra de las misericordias de nuestro Señor. Leemos que se encuentra con un pequeño ascenso. En sí, un ascenso es como una pequeña subida, una lomita, que fue diseñada especialmente para el beneficio de los peregrinos. Este pequeño ascenso en sí representa un aliento, hermanos, que encontramos en nuestro peregrinaje. Es un aliento al poder ver y contemplar la fidelidad de Dios. Es un aliento de poder ver el testimonio de otros hermanos. Dice que fue hecho a propósito para que los peregrinos pudieran ver lo que tenían por delante. Pregunta: ¿y qué fue lo que Cristiano tenía por delante? ¿O qué fue lo que Cristiano vio delante? Bueno, pues él vio a otro peregrino. El hecho, hermanos, de ver a otro santo justo después de que este hermano haya pasado por el valle de sombra de muerte o por el valle de la humillación, en sí, sin lugar a duda, es un alivio para el alma de un santo. ¿Y por qué ver a otro santo puede ser un alivio para nosotros? Porque no estamos solos en nuestro caminar, hermanos. Hay otros santos que recorren el mismo camino que nosotros. Hay otros santos que de igual manera han pasado por el valle de la humillación y el valle de sombra de muerte. Ahora, miren lo que dice Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. En sí, la compañía con otros santos que acaban de pasar por una prueba es tanto para ellos como para nosotros un hermoso alivio y tiene muchas ventajas, hermanos. Por ejemplo, miren cómo continúa el versículo 10 de Eclesiastés 4. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. La ventaja que estamos viendo aquí es la ayuda en la comunión y en la compañía entre otros santos. Versículo 11, vemos otra ventaja. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? ¿Cuál es la ventaja? Es el consuelo que podemos recibir de otros hermanos. Versículo 12, y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Cuál es la ventaja? La defensa. ¿Cómo se resiste? ¿Cómo se resisten los santos? Hay mucho provecho, hay mucha bendición, hermanos, en el compañerismo de los santos. ¿Por qué? Porque nos apuntamos a Dios, porque somos de Dios, porque somos un pueblo. Por eso cuando tropezamos en nuestro caminar o somos desalentados por el pecado remanente, es una bendición poder acompañar, poder ayudar, poder amar a nuestro hermano a recuperar el gozo de su Señor. Pablo lo dijo en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falla, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nos necesitamos los unos a los otros, especialmente cuando atravesamos dificultades. Por eso siempre es necesario mantenernos juntos en el camino y levantarnos cuando nos caigamos. Porque como pueblo de Dios no fuimos creados para vivir solos o en aislamiento, hermanos, sino para caminar juntos. La palabra de Dios lo dice. Miren lo que dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hechos 2, del 44 al 46. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
E inclusive nuestro Señor Jesucristo oró por nosotros, oró por su pueblo, Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que este tipo de unidad de la que estamos hablando, hermanos, es Cristo uniéndonos en perfecta armonía. Colosenses 3 del 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Y gozándonos del amor de Dios entre nosotros, 1 Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Como cuerpo de Cristo, nos amamos, nos cuidamos mutuamente, especialmente en la adversidad, en la prueba, en la persecución, y nos ayudamos cuando entramos y salimos de esos valles de humillación y de sombra de muerte, porque juntos celebramos las victorias que tenemos en Cristo, hermanos. Eso es lo que nos ayuda, que celebramos las victorias. Por eso cuando el predicador Salomón dijo, mejor son dos que uno, significa que los santos son un consuelo, son una necesidad, una ayuda en los problemas, compañeros del trabajo y protectores contra los ataques del enemigo. 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Muy bien, entonces, ¿qué representa este nuevo personaje que vemos en la alegoría? Fiel. Bueno, fiel representa un santo que por la gracia de Dios persevera en la fe. Él, al igual que Cristiano, fue un habitante de la ciudad de destrucción que va en camino a la ciudad celestial. Pero desafortunadamente leemos más adelante en la narrativa que él muere como mártir en la feria de la vanidad por su lealtad hacia Dios. Es un santo, como lo vimos en Eclesiastés, que ofrece compañía, que ofrece apoyo en la vida de otro cristiano. Él es un ejemplo de fidelidad, todo gracias al poder de Cristo actuando en él. No hay de otra. Nosotros somos lo que somos gracias al Espíritu Santo y a la obra que Él está haciendo en nosotros. Ahora, algo que es interesante en este encuentro entre cristiano y fiel, hermanos, es el peligro del orgullo espiritual. Leemos en la narrativa que fiel había superado a cristiano, él iba por delante, pero que cristiano quiso y hizo el esfuerzo por alcanzarlo para que el último fuera el primero. Bueno, fiel, que viene de experimentar los temores y las pruebas del valle, llega cristiano y le sonríe vanagloriosamente, dice la alegoría. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que la sonrisa de cristiano está delatando realmente el pecado del orgullo que él tiene. El apóstol Pablo advierte y exhorta a los filipenses a cuidarse unos a otros como hermanos en Cristo. Filipenses 2 del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Si nos preocupamos por los intereses de los demás, incluso motivados correctamente, hermanos, y nos falta la humildad, estaremos en peligro de caer en el pecado del orgullo. Por lo visto, nuestro peregrino desde el principio ha estado luchando con el orgullo. En sí fue el orgullo el que lo hizo descender al valle de la humillación. Fue el orgullo que vio a Apolión cuando estaba acusándolo, no sé si recuerdan. Y aunque él confesó su pecado, parece que sigue luchando con el orgullo. Bueno, hermanos, ya lo hemos dicho anteriormente, estamos hablando de la vida de John Bunyan, ¿verdad? Página tras página en su autobiografía, él dice que luchó contra este horrendo pecado del orgullo. Pero bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto de mortificar este pecado, hermanos, del orgullo? Bueno, miren lo que dice el Proverbio 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hermanos, debemos protegernos del orgullo espiritual cuando nos veamos a nosotros mismos. Cuando pensemos que estamos firmes, cuando pensemos que estamos adelante de otros, cuando nos posicionamos para lucir mejor que los demás, corremos el peligro de caer en el orgullo.
cristiano volvió a caer porque no prestó atención a sus pasos. Literalmente en la alegoría dice que no mirando bien dónde pisaba, de repente se tropezó y cayó y no pudo levantarse. Pero incluso en el fracaso y en la falla seguimos viendo la gracia y la misericordia de Dios. Dice, pues no pudo levantarse hasta que fiel llegó a socorrerlo. Sus hermanos en la fe, su hermano en la fe fiel llegó y lo socorrió. Este pequeño ascenso en el camino nos enseña tanto el deleite de caminar como hermanos juntos en Cristo, pero también nos enseña el peligro del orgullo espiritual cuando somos tentados a compararnos con los demás y buscar ventajas sobre ellos. Que Dios nos conceda compasión, hermanos, humildad para que aprendamos a caminar juntos en unidad y en amor. 1 Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente, misericordiosos, amigables. En sí, así es como se ve un verdadero hijo de Dios. Lo que motiva es el amor ágape que él ha recibido de Dios para poder amar a sus hermanos. Así que estamos hablando de una hermosa comunión entre creyentes. El apóstol Juan escribió en 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esta comunión que tenemos los unos a los otros, hermanos, es un privilegio. Es una bendición que podamos nosotros ahora en este lado tener. Miren, antes en otro tiempo, por la condenación y el pecado, estábamos separados de Dios. Y estábamos separados de tener cualquier comunión con cualquier otro santo. Estábamos sin Cristo y solamente teníamos comunión, como dice Efesios 5:11, en las obras infructuosas de las tinieblas. Pero ahora que estamos en Cristo, gracias a la misericordia soberana de Dios, Él nos ha unido con su Hijo. Y gracias a la persona y obra de nuestro Salvador, es que disfrutamos no solo de la comunión con Dios, sino también con otros, y todo a través de Él. El que nosotros nos podamos amar, hermanos, es gracias a la unión que tenemos con Dios. Ya es una realidad que nos amamos los unos a los otros y todo esto en Cristo. Y nos ayudamos y tenemos comunión. Así que rápidamente, ya para terminar, quiero resaltar algunas formas prácticas ya en lo que podemos nosotros aplicar, en las cuales la palabra misma de Dios nos da a nosotros los creyentes, los que estamos en Cristo, para que disfrutemos de esta hermosa comunión los unos con los otros. Son verdades que ya conocemos, pero me gustaría volverlas a resaltar. Número 1, congregándonos. En sí, esa es la forma principal, hermanos, que nosotros podemos disfrutar en comunión, los unos con los otros. Hebreos 10:25 nuevamente, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. En sí, si en la providencia de Dios algún creyente no pudiera participar de la congregación, del culto corporativo por algún tiempo, bueno, eso sería de gran carga para este hombre. Esto nos recuerda la tristeza de David cuando recordaba los días en que él podía ir a la casa del Señor. Salmo 42:4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Número 2, mostrando gratitud. No podemos tener comunión los unos con los otros cuando somos orgullosos. Simplemente no se puede. No se puede tener comunión si nos centramos en nosotros mismos. Somos llamados a ministrar humildad, mansedumbre y paciencia. Efesios 4, del 1 al 3. Yo pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Estamos hablando de frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y miren lo que dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Por naturaleza, esto es algo que no podemos hacer, hermanos. Pero en Cristo y por el poder que actúa en nosotros, sí podemos. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque somos santos, porque tenemos al Espíritu Santo ayudándonos. Número 3, por medio de conversaciones santas. Ese es muy interesante. Casi en todo el progreso del peregrino, hermanos, vemos muchas ocasiones en que las que cristiano es ayudado por conversaciones espirituales por otros. Es alguien más dándole un consejo, es alguien más diciéndole verdades. Dios, hermanos, promete abundantes bendiciones para aquellos que cultivan esta comunión con los santos.
Miren lo que dice Malaquías 3 del 16 al 17. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. La hermosura, hermanos, de que hablemos cosas santas, que nos edifiquemos. Es hermoso cuando podemos hablar y decir, la palabra de Dios dice. Muy bien. Número 4, evitando comunión con los necios. La comunión con los necios es un medio seguro para debilitar la comunión entre los creyentes. Nosotros no podemos nosotros no somos camaleones, hermanos, que dependemos de la compañía en la que estamos. No, la palabra es clara y nos advierte acerca de tener comunión con los impíos. Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y en 2 Corintios 6, del 14 al 17, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Número 5, alentándonos, ayudándonos. Deberíamos ver los momentos de dificultad, hermanos, o de pruebas como un llamamiento especial para que tengamos comunión. La palabra dice que si un miembro sufre, todos sufrimos. 1 Corintios 12, del 26 al 27, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Muchas veces, hermanos, esto significa dar una palabra de aliento, ¿verdad? Pero también muchas veces hay que contribuir conforme sea posible. 2 Corintios 9, del 12 al 14. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y bueno, ya por último, número 6, orando los unos por los otros. Pregunta, ¿podemos los santos tener comunión incluso aunque no estemos juntos físicamente? En todos los viajes el apóstol Pablo, él disfrutó de la comunión a través de la oración y acción de gracias por los demás. Miren lo que dice 2 Corintios 1:11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es el tipo de compañerismo, hermanos, que la palabra de Dios nos manda a tener. Así es como se disfrutan los hijos de Dios. Es mi oración, hermanos, que sigamos mortificando esos pecados que a veces nos alejan, pero también es mi oración que mientras pasamos por valles dificultosos nos podamos ayudar, nos podamos amar, nos podamos comprender, hermanos. Aferrémonos a su palabra, no dejemos de orar los unos por los otros y que Dios tenga misericordia de nosotros.